Bueno, continuando con la presentación del caso, vamos a analizar el plan de tratamiento, haciendo un listado de todas las patologías que presenta la paciente. Observamos que la paciente tiene una tendencia de ser clase 2, tanto esqueletal como estructuralmente. Ella presenta una deficiencia a nivel transversal, tanto superior como inferior, que ese sería como nuestro principal objetivo de tratamiento para empezar a solucionar. Ella presenta una clase 3 tanto molar derecha como izquierda, solo por 1 milímetro que se puede compensar o se puede solucionar, y presenta una alteración a nivel facial, que esa no la vamos a solucionar. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar la planificación de nuestro tratamiento. La paciente va a requerir una fase higiénica, operatoria y cirugía. La fase higiénica ya se realizó y la operatoria está en proceso. Se va a realizar una cirugía simple del diente 36, del diente 14, 24 y 44. Una cirugía de frenillo frontal superior y vamos a instalar un mini tornillo a nivel del shelf mandibular izquierdo. Vamos a hacer una cimentación de brackets directa con brackets rod a nivel de los dientes 15 a 25 y tubos a nivel de 16, 17, 26 y 27 con un slot de 0.22 por 0.28 y a nivel inferior también brackets rod de 35 a 45 y tubos en 37, 46 y 47. Para ayudar a manejar el problema transversal, vamos a utilizar arcos tansos termoactivado de cobre níquel titanio, y una secuencia de estos arcos de 0.13, 0.14, 0.16, 0.18 y 16 por 22 universales, que son arcos amplios. Vamos a tomar una radiografía panorámica a los 6 meses para observar el comportamiento de las raíces, y a nivel de la fase de trabajo vamos a realizar un cierre de espacio de las extracciones con mecánica friccional, una cadeneta vamos a lanzar una cadeneta del 3 al 5 en los cuadrantes 1 y 2, y el del cierre de espacio va a ser recíproco para poder alcanzar la clase 1 molar y clase 1 canina. A nivel del inferior vamos a hacer cierre de espacio inferior con resorte cerrado del 35 al 45, un cierre de espacio recíproco, y del 45 al 47 vamos a mantener el espacio para una rehabilitación posterior, ya que la paciente no presenta cordales y no puedo cerrar el espacio, ya que la paciente está. Como la paciente no presenta cordales, no podemos dejar al antagonista, al diente 27, sin su diente de soporte porque se puede destruir. Entonces, por eso lo ideal no es hacer el cierre de espacio en este sector, sino anclarnos y mantener el diente, para luego hacer una rehabilitación de ese espacio de déntulo. También se va a conseguir consolidar del 5 al 5 inferior, o sea, del 35 al 45, para evitar de que se me distalice en este sector del cuadrante 3 y se me desplace la línea media hacia la izquierda, de donde está el espacio de dentro. Entonces, por eso vamos a hacer un anclaje con un mini implante en shelf mandibular izquierdo, que sería un anclaje absoluto, y para una posterior rehabilitación de la paciente. Se va a conseguir, necesitamos conseguir un overjet y overbite, que esa sería con las extracciones, y como la paciente está muy biprotrusa, entonces las extracciones me van a ayudar tanto a mejorar el perfil de los labios como a conseguir una retrusión de todo el sector anterior y posterior. La fase de finalización haremos con arco en acero 19 por 25 para conseguir el torque, evaluar la oclusión, las guías caninas, los movimientos excursivos y la armonía dental de la sonrisa. Y vamos a utilizar elásticos en triángulo para mejorar el acople. El retiro de la aparatología se va a realizar y se va a colocar un retenedor superior e inferior circunferencial continuo.
Bueno, esos son los tres artículos que le presento, doctor. Empezamos con un artículo de la revista Dental Press de ortodoncia facial y ortopedia de julio y agosto del 2009, en donde en este artículo evaluaron las variables relevantes de la maloclusión clase 2 y qué tratamiento podemos realizar. Entonces, ellos definen la maloclusión clase 2, que puede tratarse con o sin extracciones. Y ellos hacen un protocolo de extracción que consiste básicamente en la extracción de 4 o 2 premolares del arco superior. El tratamiento sin extracción se puede realizar mediante un anclaje extraoral con aparatos ortopédicos funcionales o utilizando elásticos clase 2 combinados con aparatos fijos o con mini implantes y realizando distalización. Entonces, este es un cuadro en donde explican la maloclusión y el tipo de tratamiento. Cuando se hace extracciones y son simétricas, se extraen los dos premolares superiores o cuatro premolares, dos superiores y dos inferiores. Cuando la paciente tiene un problema de asimetría, se extrae un solo premolar o tres premolares. Cuando no se va a realizar extracción, hacemos un tratamiento ortodóntico utilizando elásticos intermaxilares y utilizando mini implantes para distalización, o cuando el paciente está en proceso de crecimiento, utilizamos ortopedia, ya sea funcional o mecánica, y si es funcional, serían aparatos removibles y aparatos funcionales. Y cuando es mecánica, nos podemos ayudar con la implementación de aparatos extraorales. ¿Cuáles son las características cefalométricas de la maloclusión clase 2? Entonces acá lo describían como un desarrollo vertical y estrechamiento transversal del maxilar que puede estar asociado con el desarrollo de la maloclusión. Según Bayerby y Harbour, puede ser causada por un desplazamiento anterior del maxilar o del proceso alveolar maxilar, una pequeña mandíbula o que esté en posición baja y unos dientes situados en la región posterior de la base mandibular. También se debía a una posición posterior de la articulación temporomandibular o como cuarto factor cualquier combinación de estos factores. Además, la mayoría de los estudios cefalométricos muestran que las alteraciones a nivel sagital de la maloclusión clase 2 es una mandíbula pequeña situada en la zona posterior y esta es la que se encuentra con mayor frecuencia. Entonces acá nos explicaban cuál era el impacto de la extracción de los tratamientos de la maloclusión clase 2. Entonces cuando se hace una extracción solamente de los premolares superiores, esto es evidentemente con ausencia de apiñamiento, lo que se va a llevar a cabo es el cemento anterior superior se distaliza más o menos en una medida de lo que mide un premolar, sería 7 milímetros, de modo que los caninos puedan establecer una relación de clase 1, mientras que los molares se van a compensar y van a mantener una clase 2 funcional. Entonces acá nos explican en el, en el diagrama o en el cuadrito cómo se haría. Se extraería solo los premolares superiores, se haría distalización de todo el tamaño del premolar y quedaría el canino en una clase 1 y a nivel molar se quedaría en una clase 2 funcional. Otra opción de tratamiento es la extracción de los cuatro premolares, dos superiores y dos inferiores, y se haría una reducción del segmento recíproco de 3.5 milímetros por cada lado y se van a distalizar los molares inferiores 10.5 milímetros. Entonces, para esto nos va a ayudar a establecer una clase 1 funcional. Bueno, esto nos va a ayudar a obtener una clase 1 por un total de 14 milímetros de distalización del arco superior. Perdón, aquí me equivoqué. El arco superior lo vamos a distalizar totalmente y a nivel inferior va a ser un cierre de espacio recíproco, en donde los molares también van a irse, los inferiores 3.5 y el segmento anterior se va a ir 3.5 para cierre recíproco. ¿Sí? Y los superiores vamos a utilizar todo el espacio distalizando todo el sector tanto anterior como posterior.
En este último tratamiento de la maloclusión, este va a ser tratada sin las extracciones. Entonces, ¿qué va a pasar con los segmentos posteriores y anteros superiores? Ellos se van a tener que distalizar todo el overjet que tienen los dientes anteriores, sería 7 milímetros, y a nivel inferior van a quedar en anclaje, por lo cual este paciente va a tener una relación de clase 1 tras finalizar el tratamiento. Bueno, el segundo artículo nos habla sobre comprender las bases de cierre de espacios en ortodoncias para un tratamiento de ortodoncia más eficiente. Ese es un artículo presentado por la revista Dental Press Journal de Orthodontic, realizado en el 2016. Entonces, en este artículo va a discutir varios aspectos teóricos del cierre de espacio, así como algunos métodos para el cierre de espacio, basados en conceptos biomecánicos. Entonces, la biomecánica de cierre de espacio permite a los ortodoncistas determinar las opciones de anclaje y tratamiento, alcanzar el pronóstico y varias alternativas de tratamiento y deducir cuáles son los ajustes específicos que tenemos que hacer para cada tratamiento o para lograr los resultados de tratamiento. Es crucial comprender los principios detrás del cierre de espacio. Entonces, ¿cuáles serían como estos objetivos para mi cierre de espacio? Entonces, debemos tener un control diferencial del cierre de espacio y un anclaje. Tenemos que tener una mínima cooperación del paciente, el control de la inclinación axial de los dientes, el control de las rotaciones y el ancho del arco y la respuesta biológica óptima y la conveniencia, pues, que es lo que nos conviene a nosotros al realizar las extracciones. ¿Cuáles son los principios detrás del cierre de espacio? Entonces, las fuerzas biomecánicas aplicadas a los dientes, la variación de la fuerza, la magnitud del momento, la relación del momento por fuerza y la tasa de fuerza de deflexión y unidad de anclaje. Las biomecánicas de cierre de espacio se utilizan en dos estrategias biomecánicas básicas para cierre de espacio. Entonces tenemos una mecánica sin fricción, conocida como arco cementada, que es una mecánica de cierre de espacios con anzas, y una mecánica con fricción, que es una mecánica conocida como deslizamiento, que es con las cadenetas o con las fricciones de las cadenetas elastoméricas o resortes metálicos. Entonces, vamos a explicar la mecánica sin fricción. Estas van a ser elaboradas en anzas de acero inoxidable o titanio molibdeno. Cuando se realiza esta mecánica sin fricción, el diente o grupo de dientes se mueven debido a la fuerza y a la activación de las anzas, proporcionando un excelente control de la inclinación de los dientes durante el cierre de espacio. Es decir, los dientes se me van a ir en cuerpo para el cierre de espacio. En cambio, en la mecánica de fricción va a ser un deslizamiento que va a romper con la fuerza o la fricción estática y va a desplazar los braques y los tubos alrededor del arco. Esto se va a hacer con resorte metálico o con cadenas elastoméricas, generando un momento en el diente que causa primero una inclinación de la corona y más adelante una inclinación de la raíz, pero que eso se puede compensar más adelante realizando una finalización o un torque. La mecánica de fricción, aquí ya la estamos viendo, la imagen, cómo se haría con una mecánica de deslizamiento y una mecánica sin fricción con las anzas. Bueno, acá también hablan del anclaje. En ortodoncia se puede definir como la capacidad de prevenir los movimientos de dientes o grupo de dientes. Un diente o grupo de dientes puede ser clasificado como una unidad activa, mientras que la otra se va a clasificar como una unidad reactiva o pasiva. Entonces, la unidad activa es la que normalmente va a ser afectada por la mayoría de los movimientos, es decir, es la que se va a mover. Y la unidad reactiva es la que va a resistir al movimiento, es decir, la que se va a anclar. También habla de la clasificación de anclaje de Bruston, en la cual hacían una clasificación, el grupo A, el grupo B, el grupo C y la nueva que es el anclaje absoluto. Entonces, en la extracción, el grupo A, uno de los segmentos posteriores debe permanecer en su posición original y se utiliza el espacio completo para la retracción anterior. Entonces, vamos a tener que el sector posterior se va a anclar y el espacio se va a reducir por completo a expensas del sector anterior. En el grupo B,
requiere una reducción del espacio por retracción, tanto del sector posterior como del